mucha gente en España se piensa que la gran parte de los españoles que vivimos aquí es por tema de impuestos. Por los impuestos, es verdad. Y vamos, yo lo niego rotundamente. No conozco todas las regiones del mundo, ¿no? Pero donde yo he vivido, en Inglaterra, en Brasil, en Latinoamérica, en Emiratos Árabes, fiscalmente o económicamente es imparable, ¿no? En el sentido de que la facilidad es que no para de sorprenderme. Y la verdad es que, bueno, es un sitio, sigue siendo un sitio de referencia no solamente en la región, sino a nivel mundial, en muchos sectores, en muchos ámbitos. Yo creo que, sobre todo para la persona que quiere emprender o la persona que quiere desarrollar su negocio, es un sitio fantástico. El modelo económico, político, institucional de este país es un modelo muy sólido y da igual que venga epidemias, que vengan crisis, que venga en este caso una guerra, que ese modelo es muy resistente y tiene unos pilares muy sólidos. Entonces al final es una cuestión de que se van a adaptar a la nueva situación y van a tomar las medidas necesarias para que la recuperación sea lo más rápido posible. La historia te demuestra que cuanto peor le va al mundo, mejor le va a Dubái y Emiratos. Y un país en el que los líderes y los ciudadanos y todos los que viven aquí siguen una única dirección. En Europa estáis elections, elections, elections y aquí estamos construction, 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 ¿no? Claro. Bueno, bienvenidos a todos a este segundo podcast en el que tenemos a mi gran amigo Andrés Salinero, que, bueno, bienvenido, gracias por venir, Andrés. Un placer, David. Antes de nada y bueno, por invitarme. No, por favor, yo creo que es muy importante para los españoles, las personas que están desde España o desde Latinoamérica, ¿no? Entender, conocer a personas que viven aquí, que tienen experiencia sobre la región y claro, la tuya es bastante importante, ¿no? Así que me gustaría empezar un poco con una pequeña introducción sobre quién es Andrés, un poco tu background y bueno, algunas pinceladas de lo que tú consideres. Muy bien. Pues nada, bueno, mi nombre es Andrés Salinero y la verdad es que, bueno, mi carrera profesional se ha centrado principalmente, digamos, en el sector público. Yo vengo del Ministerio de Economía, soy técnico comercial y comisario del Estado. Y bueno, la verdad es que he estado entre España y en varias embajadas en el mundo, he estado 22 años. Y bueno, y por razones varias, después de haber trabajado 5 años como consejero comercial en la Embajada de España en Emiratos, bueno, he decidido pues dar un giro a mi carrera profesional y me monté una especie de consultoría en Dubái y bueno, y empecé hace poco más de 7 meses. Pero bueno, básicamente mi perfil es un perfil público, pero al mismo tiempo muy relacionado con las empresas. Muy importante. Yo me alegro mucho de que te hayas montado esa empresa. Me acuerdo que nos conocimos hace unos 4 o 5 años. Sí, cierto. Y, hombre, me hubiera dado pena que te hubieras ido a otro destino, la verdad. Sí, tenía que haberme, en este caso, haberme vuelto a Madrid, al Ministerio de Economía. Pero bueno, pedí una excedencia y la verdad que encantado de quedarme en Dubái y la verdad es que mi familia, por supuesto, también encantada. Y bueno, es un sitio de oportunidades. Al final entraremos en detalle, pero a pesar de todo, a pesar de la situación, contexto actual, sigue siendo un sitio de oportunidades. Sí, yo creo que esto es donde sí me gustaría un poco indagar, porque esta situación va a pasar, obviamente, pero sí me gustaría saber un poco tu opinión, ¿no? Con la experiencia comercial que tienes, ¿no? Y claro, de haber vivido aquí, tener tu familia, ¿cuál es tu opinión de la zona de Emiratos Árabes? Bueno, o sea, Emiratos yo creo que es una historia de éxito, es un país muy joven, este año va a hacer 55 años, es un país muy joven, pero yo creo que por bueno, varias circunstancias y sobre todo yo creo que por una visión muy clara de los gobiernos que ha tenido desde que se fundó, pues yo creo que es un país que ha sabido desarrollarse a una velocidad, en fin, astronómica. Y yo creo que tiene muchos elementos que lo diferencian de otros países de la región, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de integración y tolerancia hacia otras nacionalidades, otras culturas. Y la verdad es que, bueno, sigue siendo un sitio de referencia no solamente en la región, sino a nivel mundial, en muchos sectores, en muchos ámbitos. Entonces, bueno, yo creo que sobre todo para la persona que quiere emprender o la persona que quiere desarrollar su negocio, es un sitio fantástico. No digo que sea el mejor, pero es uno de los sitios que hoy en día cualquier empresario, cualquier empresa, y a las pruebas me remito, cuando yo estaba en la oficina comercial, el principal hub empresarial de Asia, después de alguna ciudad de China, era Emiratos.
era Dubái. O sea, eso yo creo que es un elemento que te refleja la importancia que tiene para España y para otros países europeos que tienen, digamos, aquí como el headquarters regional, no solamente para Middle East, sino para parte de Asia y incluso para África. Esta es una frase muy, muy contundente, ¿no? El hub más importante, ¿no? de Asia, ¿no? Definitivamente, yo cuando hablo con empresarios ya para el tema inmobiliario o incluso empresarial, por la gestoría que tenemos y demás, yo creo, es mi opinión personal, que Emiratos Árabes, hoy en día un empresario, o sea, para un empresario, Emiratos Árabes diría obligatorio tener una oficina aquí, ¿no? Sí, o sea, digo, date cuenta que esta región del mundo, yo creo que hasta hace unas semanas que empezó este conflicto, yo te podría decir que era una de las regiones más dinámicas del mundo. Y no solamente hablamos del presente, hablamos del futuro, porque las perspectivas que había y que hay, por supuesto, aunque ya veremos si hay una pequeña desaceleración, pero las perspectivas que todavía hay son muy positivas. O sea, pues digo que hablamos de apostar por el presente y apostar por el futuro. Totalmente. Seguimos creyendo, ¿no? Los que vivimos aquí seguimos creyendo en el país, en que esto se va a solucionar de manera correcta o pacífica, si Dios quiere. Sí. Y el pasado, ¿no? La historia siempre nos dice que después de cada crisis, ¿no? Este país ha pivotado de una manera espectacular, ¿no? Justo. Súper ágil y con un dinamismo. Yo creo que esa es la cuestión de fondo. O sea, yo creo que el modelo económico, político, institucional de este país es un modelo muy sólido y da igual que vengan epidemias, que vengan crisis, que venga en este caso una guerra, que ese modelo es muy resistente y tiene unos pilares muy sólidos. Entonces, al final, es una cuestión de que se van a adaptar a la nueva situación y van a tomar las medidas necesarias para que la recuperación sea lo más rápido posible. Hemos decidido invitar hoy hemos pedido que viniera Andrés porque, aparte de ser un buen amigo, estamos colaborando en varios temas desde que salió de la carrera un poco pública, ¿no? Estamos trabajando en varios temas inmobiliarios y además, Andrés, representas a Martínez Echevarría, ¿verdad? Que es uno de los bufetes con los que trabajamos, tenemos un acuerdo y nos apoyamos en ellos y de mayor relevancia diría, ¿no? Si nos quieres dar una pincelada ahí. Sí, a ver, yo ahora mismo mi papel es como consultor externo de varias empresas. Okay. Y una de ellas efectivamente es Martínez Echevarría, con los que empecé en el 1 de enero de este año. Y bueno, el título se llama Of Counsel, que es un título un poquito así rimbombante, un poquito Of Counsel, pero bueno, es una especie como yo digo que es una mezcla entre asesor y desarrollador de negocio, ¿no? Entonces al final, bueno, es el primer despacho español de tamaño grande que ha abierto en Emiratos. Y la verdad que bueno, el director Martín Gómez lo conozco muy bien, es un profesional de primer nivel. Total. Y la verdad es que bueno, aquí pues la verdad que tratamos de atender a las empresas que vienen de España o Latinoamérica, por supuesto, a hacer negocios aquí y asimismo toda la cantidad de empresas de aquí locales, emiratíes, que invierten en España o españoles también que están aquí y tienen negocios o tienen, digamos, cualquier tipo de gestión legal que quieren hacer de aquí en España, ¿no? Por lo tanto, cubrimos, por supuesto, la parte mercantil y también cubrimos la parte civil. Y dentro de eso también la parte, evidentemente, de asesoramiento fiscal. Es un elemento importante. Importantísimo. Yo creo que es una alianza estratégica realmente de Martínez Echevarría. Ha sabido aprovechar ahí, porque realmente Andrés, pues con el conocimiento que tiene y la agenda que tienes, ¿no? Bueno, espero que sí, espero que sí. Sin duda que sí, ya estamos viendo los resultados y hay que decir, solo que pasa un poco este bache que estamos pasando, ¿no? En este sentido, pero que está además, todo sucede por algún motivo, ¿no? Y está demostrando la capacidad del país en una situación tan extrema, por decirlo de alguna manera. Sí. Estamos contentos porque ayer fue el primer día que estuvimos tranquilos, que nos han dejado tranquilos, ¿verdad? Ningún tipo de intercepción ni ningún tipo de... Sí, pero recuerdo antes del conflicto lo complicado que nos era, ¿no? Un poco mantener, quedar para un café, claro. O sea, el ritmo que decíamos, sin duda va a volver, porque yo creo que económicamente no conozco todas las regiones del mundo, ¿no? Pero donde yo he vivido, en Inglaterra, en Brasil, en Latinoamérica, Emiratos Árabes, fiscalmente o económicamente es imparable, ¿no? En el sentido de que la facilidad con la que acabo de estar ahora, que se ha casado unos clientes en Abu Dhabi esta mañana y ha sido espectacular. O sea, ha sido todo súper preciso, súper bien organizado,
yo no había llevado a ningún cliente todavía y me he quedado, es que no para de sorprenderme. Sí. Bueno, es que en el fondo, o sea, tiene muchos elementos de país desarrollado, porque, bueno, los que vivimos aquí, pues somos conscientes que tenemos, evidentemente, una serie de ventajas equiparables a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de infraestructuras, a nivel de seguridad. Tenemos unos elementos que efectivamente que son comunes a los países desarrollados, pero luego tiene un elemento adicional que es un país emergente. Un país emergente significa un país que es capaz de seguir creciendo a tasas muy elevadas. ¿Por qué? Porque al final es un país que desde que se creó apuesta por la diversificación económica. Entonces al final es cierto que todavía el peso del petróleo y el gas sigue siendo un cuarto del PIB, aunque yo digo cada vez menos, pero están apostando por supuesto, por hub comercial, logístico, financiero, ciencias, en este caso espacio, farmacéutico. Es decir, es una economía que digo que sigue, a pesar de ser una economía bastante avanzada, es una economía que sigue creciendo, ¿no? Y por supuesto, en fin, el turismo, que es un elemento también fundamental. Y a nivel de inversión, pues una parte también hay que efectivamente reconocer que viene a la parte de real estate, ¿no? Que es otro de los sectores que se ha desarrollado de una forma muy rápida en los últimos años. Si hablamos un poco de lo que es las zonas DIFC y DGM, de estas zonas económicas, por decir de alguna manera. Sí, financieras. ¿Qué nos podrías...? Yo creo que es importante esto, ¿no? La cantidad... Claro. Sí, yo estuve hablando el otro día con uno de los directivos de DGM y me pareció entender que decía que era la zona financiera que más fondos había traído en los últimos tiempos. Seguramente. Por eso digo que, o sea, yo creo que Emiratos ha pasado de tener la categoría de hub regional, que bueno, sigue siendo hub regional, ya digo, bueno, también hablar con el tema de los problemas que hay en el puerto, en el estrecho de Hormuz, lo importante que es Jebel Ali, el puerto de Dubái, y por supuesto también por Khalifa en Abu Dhabi, pero ya digo, ese estatus regional ha trascendido más a un estatus ya internacional, de forma que muchos fondos o muchos bancos o muchas gestoras de fondos ya quieren tener aquí un pie, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que antes tú veías, por ejemplo, bueno, DIFC o DGM, pues al final eran más bien fondos, pues eso, europeos, algún americano, pero ahora ya de todo el mundo. O sea, ahora realmente yo creo que no hay, y eso tú, por ejemplo, lo ves, el ejemplo claro es la apuesta de los bancos españoles por esta región. Sí. Antes aquí había o hay 4 bancos españoles, Santander, BBVA, Caixa, Sabadell, con oficina de representación, y ya han pasado ya a tener una licencia que les permite hacer mucho más negocio. ¿Por qué? Porque ven claramente que esta es una región, pues ya digo, con unas perspectivas muy buenas. Y bueno, la prueba es que DIFC, el área, o sea, la zona financiera de Dubái, se va a duplicar en los próximos 2-3 años. Sí. Y DGM ha traído, pues eso, fondos americanos, gestoras de fondos de primer nivel de Nueva York, y eso pues es la prueba de que efectivamente que estos fondos confían en el país y saben que desde aquí es fácil hacer negocios con el resto del mundo. Yo creo que esos son otros elementos que yo creo que diferencia a Emiratos o Dubái o Abu Dhabi respecto a otros países de la zona, ¿no? Sin duda, yo me acuerdo, estaba hace un par de años en Arabia Saudí, en el evento del LEAP, que es el evento tecnológico, y cambiando un poco el tema, recuerdo un saudí que me decía, si el turismo es el nuevo petróleo, ¿no? Hablando de turismo, de esta manera en Dubái sería principalmente, aunque en Abu Dhabi también hay, pero Dubái siempre ha sido como el que ha llevado la voz o la iniciativa o mayor volumen, ¿no? Pero luego también diría que en Abu Dhabi las inversiones en tecnología y en inteligencia artificial, yo soy muy malo para los números y para retener algunas informaciones, ¿no? Pero creo que la inversión que han hecho en inteligencia artificial creo que estaba superando ya la de Estados Unidos. O sea, una burrada. Pediré al editor que busque ese dato exactamente para que lo ponga. Sí, pero yo sé que Emiratos debe ser ahora mismo, está posicionado como, por no sé, el cuarto o el quinto a nivel mundial de, digamos, efectivamente, de inversión y de instituciones dedicadas a tecnológica. Justo. Tecnológica. Eso es. Sí, ahí buscaremos el dato y lo pondremos ahí, porque realmente Abu Dhabi es impresionante ese
esa inversión que están haciendo en la parte tecnológica. Si no me equivoco, querían como gestionar los decretos leyes y demás, o sea, ser la primera ciudad en el mundo en gestionar mediante inteligencia artificial. Wow. Es algo que también lo buscaremos para ponerlo ahí en el... pero no deja de... A mí, que tengo, ¿no?, lo que comentábamos antes, soy una persona que me encanta la tecnología y que soy formado en ella, pues me parece increíble. Claro, o sea, es otro elemento también a mencionar, que efectivamente que Emiratos hace ya tiempo está apostando por aquellos sectores de mayor crecimiento o de mayor futuro. Efectivamente, dentro de la tecnología, pues robótica, tema de utilizar cadenas blockchain, tema de hidrógeno verde, tema carrera espacial, defensa también, eso ahora es una potencia en defensa, con la tecnología que eso también conlleva. Por lo tanto, la tecnología está inmersa en muchos ámbitos de muchos sectores de Emiratos, ¿no? O sea, que es un sector también que está muy presente y también, evidentemente, se ha hecho a base de inversiones masivas y, por supuesto, atracción de talento, ¿no? Por parte de muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es... sí, seguramente van a haber empresarios que nos estén viendo, ¿no?, el vídeo y se interesen por el tema y por el conocimiento que tienes, ¿no? ¿Qué les aconsejarías, ¿no? Porque sin duda es una persona idónea para ayudar a las empresas a aterrizar aquí, ¿no? Igual que también para combinar o conectar los dos mundos, ¿no? ¿Qué le recomendarías desde aquí? Bueno, yo evidentemente soy una figura que ahora estoy por mi cuenta, pero bueno, que hay otras figuras y por supuesto la oficina comercial donde yo trabajaba pues es un apoyo también, también muy importante. O sea, yo creo que este es un país de oportunidades, como decía anteriormente, pero yo lo que les recomendaría es que, que no tomen pasos acelerados. O sea, yo creo que es un país para estudiarlo, para venir varias veces, para hablar con gente del sector, si se quiere buscar un partner también, en este caso local, que sea de confianza. Pero mi principal recomendación es no precipitarse, primero. Segundo, aquí al final hay un mix de culturas y de forma de trabajar. Pues está la forma de trabajar árabe, está la forma de trabajar más india, está también la parte más europea, aunque es un sitio súper internacional. Entonces, yo lo que creo también, que a veces los ritmos no son los que uno quiere, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante ajustar expectativas tanto al negocio como a los tiempos. Y con eso digo que la palabra que más repetíamos cuando estaba en la oficina comercial era la palabra paciencia, porque en el fondo uno parece que llega aquí y evidentemente las sensaciones son muy buenas, pero a veces, dependiendo qué tipo de negocio, dependiendo qué proyecto uno haga, pues a veces los tiempos no acompañan al ritmo que uno quiere, ¿no? Entonces, por lo tanto, pero vamos, yo creo que me quedo con las dos me parecen muy importantes, pero la primera me parece más importante a la hora de empezar un negocio, es venir aquí varias veces, enterarse bien de las... Lo digo porque en un momento dado, si uno se precipita, o puede pagarlo caro, o puede a veces elegir el socio inadecuado, o firmar el contrato que no debería haber firmado. Por lo tanto, yo creo que es bueno efectivamente el poder hacer eso. Y bueno, y luego, pues evidentemente una cosa que no he comentado, y yo creo que también es muy importante, es que aquí en Emiratos está la principal colonia española de todo Asia. No hay ningún país. Claro, ¿y qué ocurre? Que esa colonia española es una colonia española que está muy capilarizada en el sentido que hay españoles en todos los ámbitos y todos los sectores. Es decir, que al final, hagan lo que haga, seguro que hay un español que le puede echar una mano a la hora de informarle, a la hora de poner en contacto con gente que le puede interesar. Lo que quiero decir con eso es que al final hay que aprovecharse de esa presencia, ¿no?, tan masiva de españoles, y yo creo que además hay un espíritu colaborativo. Pues digo que aparte de la propia embajada de oficina comercial, está esta colonia, pues está el Spanish Business Council, también como otra institución también relevante que también puede ayudar. Pero ya digo, creo que es bueno no precipitarse y antes de dar el paso, pues tener todos los elementos encima de la mesa y a partir de ahí ya, pues dar el salto, ¿no? Sin duda, yo he tenido la suerte de vivir en Inglaterra, en Londres, en Brasil, en Fortaleza, en el Nordeste, y aquí la energía, la unión que he visto aquí de los españoles, ¿no?, de la comunidad, y obviamente el soporte de Spanish Business Council. Yo siempre digo que me encanta ir a la cena de Navidad porque es como
¿no? Todavía no estoy allí y me gusta mucho pues, poder estar con gente que habla mi idioma y conterráneos o compatriotas. Gente muy, sí, o sea, hay un nivel profesional medio alto, muy alto, sí. Y gente en posiciones bueno, muy relevantes, ya digo, con espíritu de ayudar y de, en fin, de poder a la gente que viene nueva, pues evidentemente pues darle ese primer empujón que se agradece, ¿no? ¿A ti te parece que lo que voy a decir es correcto? Y me lo dijo un amigo, mira a ti, los españoles estamos muy valorados aquí. Sí. ¿Verdad? Sí, mucho. Sí. Estamos muy valorados desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista personal, en el sentido de que rápidamente conecta con nosotros. Yo creo que tenemos una cultura, en fin, no digo igual, pero parecida, con muchas cosas en común y sobre todo muy compatible. Al final es cierto que nos conocen muy bien, la verdad que viajan a España con regularidad, o por negocios, o por turismo. Entonces yo creo que esa química, también nos gusta mucho el fútbol, hay que decirlo, ese es un tema también y tal. Sí. Y luego desde el punto de vista profesional, yo creo que valoran mucho tanto al profesional español, o sea, la persona que trabaja, y aquí hay varios españoles en posiciones relevantes en entidades públicas emiratíes, como el producto español. Porque sé que el producto español es un producto de una calidad media alta y generalmente a unos precios competitivos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido es un aprecio, una valoración, digamos, en ambos sentidos, ¿no? Personal y profesional. Y en la parte profesional, decirte que varios de los proyectos de infraestructuras más importantes de Emiratos los han hecho empresas españolas, que eso es importante. Y las realidad es que esas empresas todavía siguen aquí y yo creo que bueno, han hecho muchos proyectos durante el camino, pero que se han ganado esa buena fama, ¿no? Es un orgullo, realmente es un orgullo. Ser español, yo amo a mi país, aunque también lo critique de manera abierta. Nadie es perfecta, ¿no? Pero sinceramente, yo cuando me lo dijo, ¿no? Y hace unos años me dijo un amigo mío, mira a ti, y me lo creo y también lo veo, ¿no? Cuando entramos en las reuniones con locales y demás, como pues nos escuchan y no sé, yo tengo muy buena experiencia hasta ahora. Sí, es un sitio que nos acoge muy bien y ya digo, yo creo también, pues eso, esta presencia masiva de españoles, por eso también ayuda. Y es una realidad que los españoles, pues a pesar de la competencia que hay aquí, tanto a nivel laboral como a nivel de, digamos, de negocio, pues los españoles han buscado un hueco, que eso no es fácil, ¿no? En un mercado donde aquí compites con todo el mundo, el hecho de tener arquitectos españoles en posiciones clave, yo creo que eso es una muestra de que en España hay mucho talento. La cantidad de españoles, de gente joven que me escribía por las redes, queriendo venir a trabajar aquí. Yo por eso abrí el programa de formación y habían varios chicos ya que querían venir. Ahora por el conflicto se ha parado, pero yo por un lado, mi intención ha sido traer talento a España porque creo en el carácter trabajador que tenemos, ¿no? Y apasionado en este sentido, ¿no? También, Andrés, tienes otra actividad o tienes otro vínculo con otra empresa de la FIA financiera, ¿verdad? Sí, bueno, trabajo para varias empresas, Sí. tengo Matías Echevarría, otra que se llama CIMD, CIMD, que la gente lo conoce por el grupo Intermoney. Okay. En fin, su sede evidentemente está en España, en Madrid, pero tiene también oficinas en Lisboa, en Dubái llevan 13 años y ahora van a abrir en Saudí, en Riyadh. Y sí, la verdad es que es una entidad que aquí tiene ya casi 50 personas. Empezó haciendo labores de brokeraje para entidades financieras de aquí, principalmente deuda pública. Luego un departamento de mercado, que es lo que llaman private markets, mercados privados, para levantar dinero para empresas de cierto tamaño pre-IPOs, pre-salidas a bolsa. Y luego hace 3 años abrieron un departamento de gestión de patrimonio, pensando en gente con un patrimonio relativamente elevado. Y entonces, bueno, me he contactado un poco pues, porque al final ellos han levantado en 3 años $1.000 millones en patrimonio, Sí. Pero curiosamente sus clientes, al final han fichado a banqueros que han traído sus clientes principalmente vienen de la zona de Asia y del Golfo. Entonces, la idea es que se abra un poquito más o se atraiga más a clientes españoles, hispanohablantes, europeos, en fin. Entonces, bueno, pues yo estoy un poco trabajando con otro banquero
pues precisamente eso, para darnos a conocer. Hicimos un evento hace un par de meses ahí en Leña, en el restaurante Leña, Sí, precisamente para hacer pues una especie como de presentación puesta de largo y demás. Y bueno, pues yo creo que aquí, pues en fin, hay gente que maneja esos patrimonios y al final tener esos patrimonios en manos de gente profesional, pues yo creo que eso te da tranquilidad y bueno, el Grupo Termoni pues es un grupo que tiene casi 50 años de existencia, o sea que estamos hablando que es un grupo cuyos accionistas son Banco Santander, BVA, Unicaja, en fin, es un grupo también muy sólido. Y bueno, pues también trabajó para ellos, también trabajó para un importador de material de construcción, trabajo para varios también proyectos de inversión, en fin, estoy un poco metido en varios asuntos, ¿no? Bueno, es normal, ¿no? Y más después de haberte ido de la parte pública, ¿no? Pues Claro. de alguna manera hay que ayudar, hay que seguir ayudando a los españoles y que mejor... Sí, o sea, es un poco la idea, hacer esa labor desde otra perspectiva, que no es la pública, en este caso para mi propio negocio. Y bueno, al final, pues, en fin, trato un poco de ser selectivo, ¿no? A la hora de elegir los proyectos y, por supuesto, buenos partners como tú. Gracias. Y la verdad es que, bueno, pues las cosas a veces, como decía anteriormente, no van al ritmo que uno quiere, pero bueno, al final vas avanzando y sabes que este es un mercado, sobre todo, siempre digo, agradecido. O sea, es un mercado que si uno trabaja bien, trabaja duro, al final es un mercado que te da siempre tus réditos, ¿sabes? Me encanta esa frase porque cuando estaba en el curso de API, de gente de la propiedad inmobiliaria, cuando lo estaba haciendo había un directivo, se llama Dr. Mahmoud, que era uno de los directivos allí, que ahora está en la municipalidad, y nos decía, Dubái es una ciudad muy pequeña. Entonces, si tú le das amor, ¿no? Si le das cosas buenas, te va a dar cosas buenas. Sí. Si tú vienes a darle cosas malas, sí, enseguida te va a echar, ¿no? Sí. Entonces es una agradecida, ¿no? Es un país... Es mi experiencia, o sea, tanto experiencia ajena de casos que conozco de gente que les ha costado empezar, les ha llevado un tiempo poder desarrollar el negocio, conseguir primeros clientes y tal, como yo estoy viendo ahora mis propias carnes, que efectivamente, bueno, pues a lo mejor tenía unas expectativas de ir a un ritmo, pues ese ritmo pues no es tan rápido como yo me esperaba, pero ya desde el principio he estado viendo frutos y veo frutos todos los días, o sea que eso yo creo que eso lo estoy ahora yo pues eso viendo con mis propios ojos y por lo tanto pues se confirma lo que yo decía anteriormente desde el punto de vista teórico, ¿no? Total. Entonces, paciencia y los tiempos son los que son, pero definitivamente el mercado, yo también me gusta decir que estando aquí en Emiratos, en Dubái o en Abu Dhabi, te da acceso a conocer a unas personas, hacer unos contactos que yo nunca podría haber hecho en Barcelona. Cierto. O en Madrid, creo. Bueno, es una ciudad, un país muy internacional. O sea, yo viví un año en Londres y la verdad es que yo creo que es un Londres puesto en medio del desierto, ¿no? Increíble. Y evidentemente con unas perspectivas que Londres, bueno, ya es una ciudad evidentemente mucho más madura y mucho más asentada, pero aquí que tiene esa proyección, ¿no?, internacional, al final yo creo que ahora mismo no hay límites. Ahora mismo no hay límites. Sí. Has comentado antes el tema de CIM, de la expansión a Arabia Saudí, y creo que es muy importante. Hay mucho empresario que a mí por lo menos me ha venido interesándose en Emiratos, pero también en Arabia Saudí, ¿no? ¿Tú crees que ahí también podrías gestionar? ¿Tú crees que tendría sentido como montar aquí las estructuras y desde aquí pivotar, o sea, poder acceder a son más de 30 millones de población, ¿no? 33. Es un mercado en el que tú también... Yo creo que sí. Es un mercado que, bueno, tiene el tamaño, como tú bien has dicho. Yo creo que ahora habrá que ver un poco los efectos, ¿no?, de este conflicto, pero tenía unas perspectivas por desarrollar una serie también de sectores y de proyectos también muy ambiciosos. Y a ver, la realidad es que la mayor parte de las empresas españolas que conozco que están aquí, la mayor parte, digamos, tiene aquí su regional headquarters, su sede regional, pero una parte del negocio de Arabia Saudí se gestiona desde aquí. ¿Qué significa eso? O que trasladas gente que van y vienen pues eso, en plan commuting, o bien tienes una pequeña oficina de Arabia Saudí y aquí tienes un poco, digamos, lo que es la sede regional. ¿Qué ocurre? Que poco a poco muchas empresas ven que los negocios en Arabia Saudí van creciendo
y que además el propio gobierno también trata de promocionar que te establezcas en Arabia Saudí. Por lo tanto, yo creo que también es una tendencia, o sea, decir que al final el pastel, mientras se siga haciendo, cada vez sea más grande, al final hay negocio aquí, hay negocio en Arabia Saudí, y cuando se habla de la competencia, yo también esa competencia no la veo, porque realmente es una zona en la que ya digo que las perspectivas de crecimiento son muy buenas. Y bueno, Arabia Saudí es cierto que es más vulnerable, en el sentido que depende más del petróleo, pero aún así, digo, tiene el tamaño, tiene la ambición. Sabemos que tiene ahora, en 4 años, tiene el Mundial y tiene la Expo. Un carrusel de eventos. Claro, por eso digo que en ese sentido, o sea, evidentemente tienen también muchos fondos, ¿no? Ahí acumulados. Entonces, bueno, yo creo que son dos mercados distintos. Tal vez la ventaja es que te permite atacar otros mercados, y Arabia Saudí a lo mejor está más concentrado en el propio mercado de Arabia Saudí, pero en función del sector y en función de la actividad económica, yo creo que es planteable, ¿no? El poder tener o bien en presencia de los dos o bien en uno de los dos. Me parece interesantísimo. Nosotros tenemos una empresa tecnológica que tiene oficina ahí en Saudi, que tenemos actividad allí, y en septiembre, si Dios quiere, vamos a formar parte de un evento que se va a hacer en Londres, en el que bueno, van a ir muchas empresas saudíes que están buscando pues, inversores, ¿no? Institucionales, fondos y demás, y el presidente es un buen amigo mío, me ha pedido que me encargue de la atracción de inversores. Vamos a ver qué tal, pero sin duda estando en la región, pues siempre 30 millones, ¿no? Y todo lo que está pasando allí me parece interesantísimo. A ver, es un país en apertura, o sea, es un país, yo creo que está dando unos pasos de gigante, sobre todo en cuestión de cambio cultural, cambio de mentalidad, apertura al mundo, tema turismo también, ahora se han abierto mucho al tema turismo. Por lo tanto, es un país también que, ya digo, que si sigue un poco con la misma dinámica, el mismo rumbo que tenía antes de este conflicto, definitivamente es un actor también muy relevante. Sí, sin duda. ¿Quieres que hablemos un poco, bajemos al Andrés, dejemos un poco al profesional, humano, a la persona, a la familia? ¿Te parece bien que hablemos un poco de qué tal con tu familia aquí? ¿Qué tal es vivir en Emiratos? ¿Qué es tal vez, cuál fue la decisión o el motivo por el que decidiste no marcharte a Madrid, a lo mejor quedarte aquí? Claro. No sé si quieres compartir un poco esto. Sí, estamos, ¿eh? No, por supuesto, no. Esto podemos dar las instrucciones aquí. No, tranquilo, no hay nada que ocultar. Porque es que yo creo que eso es muy importante, ¿no? Sí. Lo bien que estamos aquí en el sentido, joder, la tranquilidad, ¿no? Cierto. Para mí ahora estaba hablando con un cliente, un amigo que tenemos en común, que está en España ahora, y que me decía, David, no sabes las ganas que tengo de volver. No vemos claro todavía, pero porque una vez que pruebas lo bueno, ya no quieres esa tranquilidad. Sí, yo creo que Emiratos tiene esa combinación que yo creo que muchas familias buscamos, esa combinación de tener, pues eso, oportunidad profesional, pues un trabajo que te permita desarrollarte. Evidentemente que te genere, pues eso, unos ingresos económicos como para tener una vida cómoda, y por otro lado la parte, digamos, familiar, ¿no? Pues al final, pues efectivamente, o sea, la principal razón por la cual nos quedamos a vivir en Dubái fue una decisión familiar, ¿no? Al final, pues mi mujer también tiene su trabajo, también pues aquí está muy integrada, ¿no? con la comunidad española y con otras, digamos, otras nacionalidades. Y luego mis hijos, que yo creo que al final pues son los que al final tienen la última palabra, aunque digan que es la mujer, pero yo creo que los hijos ahí también mandan mucho. Pero mis hijos, la verdad es que, en fin, aquí pues han encontrado un ambiente también muy sano, tienen edades adolescentes, los colegios pues son de primer nivel, aquí a nivel también de poder hacer actividades deportivas, de ocio, lúdicas. Por supuesto viajar, ¿no? Porque al final pues, aquí hay un montón de conexiones con todo el mundo. En definitiva, todo eso puesto en una misma, digamos, en un mismo coctelera, pues al final fue lo que nos decidió quedar, ¿no? O sea, yo, en fin, mi profesión me encanta, tengo vocación de funcionario y me encantaría volver algún día, pero cierto que el momento, la realidad que me tocó decidir cuando se acababa mi periodo en la embajada,
pues vi claramente que el sitio era este, ¿no? Y efectivamente es un sitio que yo creo que está muy preparado o muy pensado para gente de fuera y para que tú tengas una vida lo más parecido a la que tuvieras en tu país, ¿no? A nivel de, pues eso, de estar con tus compatriotas, de poder acceder a un montón de productos, experiencias, en fin, paellas, barbacoas, en fin, todo tipo de experiencias personales que tú puedes hacer también en tu país. Y bueno, y luego pues evidentemente hay una cuestión también de seguridad ciudadana, que al final pues yo creo que es un país que está país muy organizado, muy controlado y a pesar de que tú te sientes plenamente libre, pero es cierto que no temes porque nadie te entre en casa, ni nadie te robe, entonces yo creo que eso también es un elemento también a tener en cuenta. Totalmente, yo creo que hoy en día en la seguridad privada y jurídica se ha vuelto un asset súper valioso. Sí, cierto. ¿No? Por eso yo siempre digo, mi enfoco en ayudar a los inversores a invertir en los países más seguros del mundo, que decía que Andorra, que era el primero, que es 90.000 personas solo, por la hecho supongo que es el más seguro, y el segundo Emiratos Árabes, ¿no? Claro. Son los dos países donde yo he decidido pues claro, establecer mi familia y mi vida profesional, ¿no? Claro. Yo creo, David, que hay un tema que es también importante, y es que mucha gente en España se piensa que la gran parte de los españoles que vivimos aquí es por tema de impuestos. Por los impuestos, es verdad. Y vamos, yo lo niego rotundamente. O sea, evidentemente es un elemento que ayuda, porque no obstante, al final, el hecho de... Bueno, y también hay que decir la verdad, no hay impuestos como tal, pero hay indirectos. Hay un montón de tasas, un montón de sobrecargos porque el monopolio de la electricidad, el monopolio de la telefonía, del internet, tal. Pero yo digo, no es un elemento, hombre, para gente a lo mejor ultra rica, no voy a decir que no, evidentemente, pues a lo mejor sí que en ese caso sí que es un elemento fundamental, pero para un profesional como nosotros, para nada, porque en el fondo, yo digo, tú lo que buscas es un sitio de oportunidades, un sitio donde puedes desarrollarte. Evidentemente, si a final de año te queda algo más de dinero, pues mejor. Claro. Pero que lo que dices tú, que al final o lo pagas por un lado o lo pagas por otro, porque también hay que ver el coste de vida, que es un sitio que efectivamente pues necesitas tener unos ciertos ingresos para vivir bien, porque es un coste de vida pues para un expatriado relativamente importante, ¿no? Por lo tanto, ya digo que yo creo que hay una leyenda urbana de que la gente viene aquí por los impuestos y yo lo niego rotundamente. Yo creo que eso es el sector de los envidiosos, como digo yo, las personas que no han salido de España, que son un poco intolerantes con la cultura islámica, a lo mejor de Oriente Medio, y que están un poco desinformados. Claro. Desinformados porque yo veo que hay mucho desconocimiento de la cultura árabe y bueno, y mucha... pues no, mucha información errónea, vamos a decirlo de alguna manera. Claro, ¿no? Yo en ningún momento me vine por los impuestos, sí que es algo que ayuda, sin duda. Claro, por supuesto. Pero yo me vine porque vi en aquella feria donde nos conocimos, vi un país en el que los líderes y los ciudadanos y todos los que viven aquí siguen una única dirección, siguen una dirección y me acuerdo cuando decía a qué presidente en España o en Europa estáis elections, y aquí estamos construction, ¿no? Claro. Y un poco me he desencantado, y lo tengo que decir, de cómo funciona mi país. Lo tengo que decir y lo digo. Bueno, y estoy enamorado de cómo funciona este. Claro, claro. Bueno, al final en España pues también se vive bien, es un sitio fantástico, como no, pero es cierto que a lo mejor la coyuntura o el momento, pues yo creo que en fin, que ahora mismo pues estamos en una región muy dinámica y yo creo que lo que nos atrapa a los que vivimos aquí, aparte de todo lo que hemos comentado a nivel personal, pero que es un sitio vibrante. Es un sitio que se mueve. Yo creo que eso es lo que realmente te engancha, ¿no? Porque en Europa yo creo que todavía, pues entre la regulación, la burocracia, a veces, pues en fin, una serie, digamos, de que somos demasiado garantistas, ¿no? Para algunas cosas, a veces nos movemos a una velocidad muy lenta y eso nos permite, pues evidentemente, a los negocios, pues avanzar muy despacio, ¿no? Aquí es al revés, ¿no? Yo creo que es un tema muy dinámico y eso hace que los negocios pues se mueven en general rápido, ¿no? Me ha encantado cómo lo has definido, vibrante. Sí, me gusta esa palabra. No, me ha encantado, me la quedo, ¿eh? Sí, vale, todo tuya. Me acordaré de ti y te lo por ahí me vas a mencionar. No, pero es que el tema de cómo vibra aquí del país, ¿no? O sea, hasta los trabajadores que te dan servicios varios, ¿no? Es como, no sé, la actitud en general la ves mucho más positiva porque hace que el clima que vemos desafortunadamente en España.
Sí, en Europa. Yo creo que eso yo creo que es un mal de Europa, ¿no? El ser lo que llaman el overregulation, ¿no? Al final queremos hacerlo tan bien que yo creo que a veces ponemos palos en la rueda, ¿no? Entonces, bueno. Hemos tratado temas de bueno, tu introducción. Hemos tratado temas de Martínez Echevarría, de Cintanel, de las otras empresas que representas. ¿Crees que hay algún otro tema que...? Bueno, yo creo que aquí la pregunta del millón es, claro, ¿cuál va a ser el impacto, ¿no? Yo creo que la pregunta del millón, a ver, y yo por la título personal, puedo dar mi opinión, pero bueno, mi opinión es tan válida como cualquier otra. Y yo creo que todo el mundo que vivimos aquí nos pregunta por el impacto que va a haber y ese impacto es, cómo se va a traducir en términos de, pues, en el tiempo que se va a tardar en recuperar todo lo que en este caso se ha podido perder en el camino. Y luego, pues, evidentemente, a nivel de negocio, ¿no? Porque yo creo que al final es un poco las empresas, pues al final yo creo que es lo que les importa. Entonces, al final eso es un poquito el ver la profundidad, y la profundidad tiene también que ver con el tiempo que esto puede llevar, ¿no? Entonces yo creo que al final, evidentemente, que se llegue a un acuerdo lo antes posible y que el acuerdo sea un acuerdo, en este caso, sólido, porque al final, si es un acuerdo frágil, pues eso evidentemente no va a ayudar, pero eso va a determinar mucho, ¿no? Qué posicionamiento va a tener, porque claro, no nos olvidemos que estos países, a pesar de cuestiones históricas o a pesar de cuestiones geopolíticas, estos países han vivido en paz con Irán. Es decir, estos países no han buscado en ningún momento el conflicto. Les ha venido como una especie de colateral, pero ellos no han buscado el conflicto. Entonces, ellos han vivido pacíficamente con Irán, a pesar de, bueno, pues de diferencias o de que son chiitas unos y otros son sunitas, pero en el fondo es un conflicto que ellos no han buscado. Entonces, si han sido capaces de vivir en convivencia con Irán, pueden ser capaces de hacerlo en el futuro. Claro. Si esto, evidentemente, pues sacan en buenos términos, que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo destacaría un poco, pues, lo que decía anteriormente, ¿no? Que el modelo es sólido y que el país ya está preparando las medidas necesarias, el gobierno de aquí está preparando las medidas necesarias para, en el momento que esto ya acabe del todo, pues rápidamente aquellos sectores más afectados, pues evidentemente el tema turismo, evidentemente también pues la parte de retail, en fin, algunos importadores, ¿no? Que al final también suministran, en ese caso, a los turistas, toda la parte del ocio, por supuesto. La parte de real estate, bueno, es un tema discutible, pero bueno, no nos olvidemos que la oferta estaba siendo alta, la demanda también. Tal vez la demanda, pues en los primeros meses, pues se resienta, tardará un tiempo en recuperarse, o sea que puede haber una cierta corrección a corto plazo, yo creo que es mi teoría, pero a medio y largo plazo claramente va a haber una recuperación a los niveles anteriores. Y ahora un elemento fundamental que yo defiendo, y es que la historia te demuestra que cuanto peor le va al mundo, mejor le va a Dubái y Emiratos. ¿Qué ocurre? Que esta guerra, lamentablemente, se ha convertido en una guerra global y que va a afectar, lamentablemente, a Europa, a Estados Unidos, a Asia, a Latinoamérica. Por lo tanto, si vemos un poco, ponemos un poquito los prismáticos a largo plazo, claramente el mundo se va a sentir y claramente este país saldrá mucho más rápido de esta situación y, por lo tanto, mucha más gente se va a fijar en volver o en empezar a hacer negocios en Emiratos. Por lo tanto, ese es un poco mi análisis y, bueno, me puedo equivocar, pero yo creo que tiene todo el sentido, ¿no? Yo creo que no te equivocas. Bueno, yo creo que con el conocimiento y la visión que tienes dentro de unos meses a ver si es así, pero yo creo que eso va a ser un efecto rebote. No sabemos, en fin, cuántos meses será. Pero lo que no me queda ninguna duda es que el gobierno va a poner todos los elementos necesarios para que ocurra lo antes posible. Bueno, de hecho ya lo ha hecho, ¿no? O sea, ya lo está haciendo. Creo que era 1 trillón de dirhams de inyección a la banca emiratí desde el Banco Central de Emiratos, ayudas a los empresarios en el sentido de las licencias, unos descuentos. Quiero decir que ha puesto ya medidas y, por supuesto, son brillantes. Sí. Son brillantes. La verdad que es cierto que es, en fin, es un gobierno con visión a largo plazo y luego, pues al final, yo creo que es importante
que son la gente que está liderando este país, son gente competente, que además está rodeado de gente competente. Yo creo que eso es fundamental en un país. De las principales consultoras, ¿no? Dicen que no sé, es cierto, tú has tratado más con el gobierno aquí, pero dicen que el gobierno trata solo con las Big Four, ¿no? Para hacer planes de diseño, de ejecución. Sí, bueno, yo creo que es una fuente, pero bueno, también trabaja con consultoras estratégicas, pues tipo McKinsey o tipo Boston Consulting, bueno, en fin, todas las tal. Sí. Pero bueno, luego evidentemente la gente que está en los equipos al final son gente competente, gente también que viene de muchas partes del mundo, muchos españoles también. Y al final, pues eso, ese talento, pues al final se refleja en tomar decisiones, pues o bien pensadas, bien meditadas, bien diseñadas y sobre todo rápidas, que eso yo creo que es un elemento fundamental. Aquí todo se toma rápido, o sea, no se discute aquí en peleas de partidos políticos, la oposición, no sé qué tal. Claro, en ese sentido es un país. Siempre digo que este país se gestiona muy parecido a cómo se gestiona una empresa. Entonces yo creo que eso te muestra, ¿no? La capacidad de reacción y de adaptación a las diferentes circunstancias, ¿no? Creo que eso es importante. Oye, pues yo creo que hemos cubierto ya todos los temas. ¿Quieres que...? No, oye, encantado y nada. No, para nosotros es un placer contar con Andrés para las diferentes operaciones que hacemos aquí, también con otras internacionales de España. Yo creo que cuando mencionas, ¿no?, que tienes vocación de funcionario, a mí me rompe un poco, perdona, me rompe un poco el esquema. Lo llevo dentro, incluso ahora en mi función de consultor, si puedo ayudar a alguien, pues evidentemente lo hago. Lo sé, pero será porque yo, desgraciadamente, tú y el anterior embajador, por ejemplo, ¿no?, yo de Palacios tengo un cariño y un aprecio, o sea, han sido los funcionarios, ¿no?, a decirlo de esta manera, ¿no?, que más he visto implicados en mi vida, hasta la fecha. Te agradezco las palabras. Claro, y va un poco en contra de la imagen de funcionariado que tengo yo de España, pues desgracia. Que yo sé que hay muchos que trabajan mucho, ¿no? Pero yo también sé que hay otros pues, que dan un poquito de mala imagen. Bueno, yo creo que aquí, en fin, mi experiencia en la embajada ha sido fantástica, la gente se implica y yo creo que eso, el español que vive aquí o que está aquí haciendo negocios, yo creo que lo siente, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante. Yo te doy las gracias por los años que has estado ahí tirando el carro y gracias por seguir con nosotros, por haberte decidido quedar. Seguirás siendo una pieza clave en nuestras vidas aquí, en lo profesional y en lo personal también. Haré lo que pueda dentro de mis capacidades, pues haré lo que pueda. Sí, pero seguro sigo confiando en el futuro del país y de la humanidad en general, claro, ¿no? De que al final esto no se irá más de madre porque efectivamente es un conflicto global ya. Es que nadie gana. Yo creo que al final, dejemos de lado los orgullos y las actitudes prepotentes por ambos lados. Y yo creo que al final es una cuestión de sensatez y yo creo que el mundo ya está presionando para que eso ocurra, ¿no? Te iba a decir que ganas Trump en sus cuentas, ¿eh? Con los movimientos. Ya, bueno, eso, en fin, el futuro lo confirmará, pero desde luego que en estas guerras pues nadie gana. Nadie gana, a nivel de países por lo menos. Oye, pues muchísimas gracias, Andrés. De nuevo, gracias a todos los que estáis visualizando desde donde estéis. Y nada, seguiremos estando y grabando otros podcasts de este tipo. Muy bien, pues un auténtico placer, David, y muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias.